Buenas tardes, chicas y chicos. Este es un video asincrónico para que ustedes puedan revisarlo en cualquier momento sobre la clase que tuvimos ayer, 16 de septiembre. Entonces, este video es del módulo Adaptación del ser humano a un medio cambiante. Ok, aquí vienen las cuestiones administrativas que tenemos que tenerlas siempre en cuenta. El primero mencionarles que el tema tiene que ver igual con la actividad sísmica y la vulnerabilidad de la población. Ahorita les voy a explicar qué significa esto. Primero vamos a comenzar contestando estas dos preguntas. ¿Qué es un sismo y con qué se relaciona? ¿Y por qué la actividad sísmica y volcánica ocurre en áreas específicas del planeta? Perdón. Esto lo vamos a contestar con los conocimientos previos que tenemos, con la información que vimos en la guía de trabajo del mes de agosto. Les voy a compartir entonces la presentación de PowerPoint para explicarles la materia. Y ya después les voy a explicar qué tenemos que hacer en la guía de trabajo. Ok, como les mencioné, el tema tiene que ver con la vulnerabilidad de la población. Cuando hablamos de vulnerabilidad, tiene que ver con la afectación que podemos sufrir o la exposición o fragilidad que tenemos nosotros, los grupos sociales, los grupos humanos, ante ciertos eventos peligrosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan expuestos estamos o qué tanto podemos ser afectados, en este caso, por los sismos? ¿Ok? No es igual la vulnerabilidad para todas las personas, porque vivimos en diferentes lugares, con diferentes características, tenemos acceso diferente a condiciones económicas, entonces no es la vulnerabilidad igual para toda la población. Además de que hay lugares, como les mencioné, no todos vivimos en los mismos lugares, hay lugares que están más expuestos, que son más vulnerables ante ciertos eventos, ¿verdad? Nosotros por vivir en un país sumamente sísmico somos muy vulnerables ante estos eventos. Ok, entonces tenemos por acá este concepto de vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social es este nivel de exposición y fragilidad que sufren los grupos humanos que viven en ciertos lugares ante algunos eventos peligrosos, ¿verdad? En función de los factores socioeconómicos, institucionales, psicológicos y culturales. Ok. Entonces hay cuatro factores, de vulnerabilidad. Recuerden que en este caso estamos hablando de sismos. Estos mismos factores se pueden aplicar a inundaciones, a maremotos, a incendios, a erupciones volcánicas, pero ahorita estamos hablando específicamente de sismos. Ok, son estos cuatro factores: físicos, ambientales, económicos y sociales. Dentro de los primeros, que son los físicos, son como los más comunes, ¿verdad? Y los físicos tienen que ver con la ubicación de los asentamientos urbanos. Si vivimos cerca de una falla volcánica, si vivimos en una ladera, si por ejemplo vivimos en un edificio muy grande, ¿verdad? Somos más vulnerables, muy alto, perdón. Pero también dentro de lo físico se halla la infraestructura, es decir, las construcciones en donde habitamos. Si se utilizan técnicas o materiales que no son antisísmicos, vamos a ser más vulnerables. Vean el ejemplo de esta imagen. Eso es en Chile. Es una construcción muy nueva, pero que no fue bien hecha, no fueron utilizados los materiales más adecuados, entonces en un terremoto se partió en dos. Entonces, lo físico tiene que ver con las construcciones, con los materiales que se utilizan y dónde se ubican los asentamientos urbanos. Después tenemos el factor ambiental. El factor ambiental es cómo una comunidad utiliza los recursos de manera no sostenible, ¿verdad? Entonces en esta ladera, como ustedes pueden ver, es una montañita donde se deforestó absolutamente todo y se construyeron ahí las casas. Entonces es un lugar donde la tierra, ante cualquier movimiento sísmico e incluso lluvia, si se mezclan estos dos elementos, va a ser muy sencillo, van a ser muy vulnerables estas casas ante un evento sísmico. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de eventos naturales, de ambientales, factores ambientales, es que las comunidades abusan
de los ecosistemas y le quitan la capacidad para poder enfrentarse a un evento natural. Después tenemos los económicos. Los económicos van a ser muy comunes y va a ser uno de los factores más importantes. Cuando hablamos de factores económicos, tienen que ver con la ausencia o poca disponibilidad de recursos económicos de los miembros de la comunidad. Y digamos, uno de los ejemplos de esto consiste en la pobreza como una de las mayores causas de la vulnerabilidad, porque si no tenemos dinero, vamos a construir en cualquier lugar, vamos a construir con materiales de poca calidad, no vamos a poder pedirle a un ingeniero civil que nos haga nuestras casas, entonces vamos a ser más vulnerables. Y por último tenemos los factores sociales. Los factores sociales se van a dividir en 5 factores diferentes, que ya se los voy a explicar. Cuando hablamos de factores sociales, tienen que ver con comportamientos, creencias, formas de organización de las comunidades, que hace que sean más vulnerables. Ok, entonces estos son los 5 factores en los que se divide el factor social. Tenemos lo político. En lo político es la poca capacidad de los sectores, digamos de las organizaciones políticas, para tomar decisiones, para buscar mejorar las condiciones socioeconómicas. Después en las educativas tiene que ver con que los contenidos y métodos de enseñanza no van de la mano con el contexto socioeconómico de la población. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos aprendiendo algunas cosas muy importantes que nos van a hacer prepararnos ante un evento, en este caso, un evento sísmico. Es importante que como parte de la educación de las personas se den estos temas para poder saber qué hacer. Después tenemos los ideológicos o culturales. Esto es muy particular porque es básicamente como que no nos vamos a preparar, no vamos a prevenir, no vamos a hacer nada para hacerle frente a un evento natural porque creemos que suceden porque Dios así lo quiso o porque es la voluntad o el castigo de Dios, ¿verdad? Entonces, como dejarlo ahí al construir donde sea y no tener un plan de emergencia ni un plan de riesgo, porque cuando suceden esas cosas es porque es el destino de Dios o creencias populares, ¿verdad? Después tenemos los organizativos. Los organizativos se relacionan con que las comunidades se encuentren organizadas teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de este espacio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, que ustedes vivan cerca del mar, en una comunidad cerca del mar, y que esta comunidad no tenga un plan de riesgo ante un maremoto. Tenemos que saber que somos vulnerables a ciertos eventos y organizarnos, ¿ok? Y por último tenemos la cuestión institucional, y esto es que hayan, digamos, instituciones estatales que cuenten con estrategias para responder debidamente a cualquier tipo de emergencia. En este caso tenemos la Comisión Nacional de Emergencia en nuestro país. Ok, ahora les voy a explicar unos casos de catástrofes sísmicas en el mundo producto de los terremotos. Entonces yo les voy a contar algunas cosas particulares de estas catástrofes. Ok, el primer evento que tenemos va a ser el terremoto de México de 1985. Esta va a ser una de las catástrofes más fuertes que tiene el país mexicano, pero también la Ciudad de México. En México se van a encontrar 5 placas tectónicas, que son la Cocos, la Norteamericana, la Pacífico, la placa de la Ribera y la placa Caribe. Entonces México es un país que tiene muchísima vulnerabilidad por el lugar en el que se encuentra. En este terremoto, como pueden ver, hubo muchísima destrucción de infraestructura, hubo alrededor de 10,000 muertos y más de 30,000 afectados. Además, fue una tragedia que dejó la Ciudad de México alrededor de 3 días sin luz, sin electricidad. Entonces fue una de las peores tragedias que ha tenido la Ciudad de México. Y 32 años después, el 19 de septiembre del 2017, se dio otro sismo que también fue sumamente destructivo.
Algunas de las razones por las que estos sismos son tan destructivos, además de porque son muy fuertes, es porque las construcciones están muy mal hechas, con materiales de muy baja calidad, entonces tiene una vulnerabilidad física, si tomamos en cuenta los factores que acabamos de ver. Después tenemos el tsunami de Indonesia. Vamos a ver si se pone por acá. Ok, el tsunami de Indonesia que sucedió un 26 de diciembre del 2004. Este tsunami fue sumamente destructivo. Hubo afectación en alrededor de 14 países que se encuentran en el Océano Pacífico y fue tan catastrófico porque primero sucedió en una zona turística y además sucedió en diciembre, ¿verdad? Que es como la época en la que todo el mundo anda vacacionando y por eso murió, además de muchos locales y muchas personas de esos países, también murieron muchísimos turistas. Ok, vamos con el terremoto de Chile del 16 de septiembre del 2015. Este terremoto, al igual que el de Indonesia, van a tener también afectación por un maremoto que ocurre después de que se da el movimiento sísmico. Entonces las ciudades costeras y ciudades que se dedican a la pesca van a quedar afectadas. Este terremoto fue de 8,4 en la escala de Richter. Después tenemos el terremoto de Haití del 12 de enero del 2010. Este fue uno de los terremotos más catastróficos que han sucedido en América Latina y parte de la problemática que se da en Haití es que es un país sumamente pobre. Entonces la infraestructura, las construcciones, los servicios de salud, los servicios, digamos también las organizaciones políticas no pudieron hacer frente a lo que se vino después del terremoto. Entonces fue bastante catastrófico. Además de que Haití es el país más pobre de América Latina. Tenemos después del tsunami de Japón, que sucede en el 2011. Y este tsunami va a tener la particularidad de que se va a dar una amenaza de desastre nuclear, porque se afectó la central nuclear de Fukushima, que es una central que utiliza energía nuclear para producir energía eléctrica. Entonces hubo por ahí una amenaza de desastre nuclear que fue muy importante. Y por último tenemos el terremoto de Costa Rica del 2012, que es el terremoto de Nicoya. Por dicha aquí, la afectación en cuanto a muertes no fue mucha, solo pérdidas económicas y además la península de Nicoya quedó levantada 1 metro del nivel que ya tenía. Ok, volvemos a la guía de trabajo. En esta guía de trabajo ustedes van a tener la misma información que yo les acabo de explicar. Ok, y van a hacer muy poquitas cosas. La primera pregunta que tienen que responder es si la vulnerabilidad de la población ante eventos sísmicos y volcánicos es igual para todos en el planeta. Si es igual, ustedes me explican por qué es igual y si es diferente, me van a explicar por qué es diferente. ¿Ok? Recuerden que hay factores físicos, económicos, sociales que hacen que la vulnerabilidad varíe. Entonces ahí ustedes me van a explicar eso. Ok, en este cuadrito van a describirme cada uno de los factores de vulnerabilidad. Una descripción básica y sencilla, algo fácil. Acá van a escribir los 5 tipos de vulnerabilidad social. Cada uno de esos lo van a escribir ahí el nombre y aquí van a elegir 2 tipos y me los van a explicar. Y por último, van a elegir uno de todos los terremotos que vienen en la información, van a elegirlo y van a explicar, van a describir qué fue lo que pasó. Pueden buscar información extra, imágenes, algo específico, algo particular de esos sismos o pueden buscar otros eventos que hayan sucedido. Aquí viene la parte de autoevaluación igual que siempre y eso sería entonces el video asincrónico. Si hay algo que no entiendan, entonces me escriben a mí. Gracias. Chao.